Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Tauro. Les doy la bienvenida a este su canal, Aleli Astral, donde leemos el horóscopo de Tauro y el tarot de Tauro hoy. Entonces, quiero comentarles que esta es una lectura general, que invitarte a que te suscribas y actives la campanita ya mismo para que participes por nuestros premios. Para poder ganar debes cumplir los requisitos que decimos durante el video y al final. Entonces quédate con nosotros. Esto lo hacemos en agradecimiento porque por ti podemos alimentar un refugio de animalitos rescatados. Bueno, contarles por un lado que esta lectura no tiene una fecha específica para escucharse, sexo, género, y que si no resuena puedes ir a tu ascendente. Si no lo conoces, la cajita de descripciones y el primer comentario te dan el link hacia él. También quiero comentarte que pues si no resuena puedes dejarlo pasar simplemente. Esta lectura tiene varias partes. Comenzamos con la primera, que es el mensaje de los angelitos en general. Les dice: en los viajes te encontrarás. Definitivamente ese viaje que estás pensando hacer, ese cambio de ciudad, el mudarte, el cambiar de trabajo, el tomar distancia de gente que no te conviene. Es un momento clave para realizarlo, Tauro. Es un momento clave para poder cumplir esas metas, esos sueños de quizá viajar a otro lugar, de realizar tus proyectos en otro lado, de fluir en otro lado si es que no estás fluyendo donde estás. Si estabas esperando una señal sobre irte a otro lugar, déjame decirte que esa es la señal. Bueno, quiero en este momento pasar a la lectura de todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa, estar juntos o separados. Puede ser que sea que no estén juntos, que estén en contacto cero. En este momento quiero que pienses en esa persona mientras yo barajo para que se impregne la energía. Y ahora, en la última baraja, quiero que pienses y digas en tu mente el nombre de esa persona y el tuyo. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Comenzamos con los pensamientos de esta persona hacia mis queridos Tauro. Comenzamos: el rey de espadas invertido, el astro, 5 invertido de copas. No todos los invertidos están malos. Sota de copas, otra sota, el sol, 6, 2 de bastos, varios bastos seguidos, 7 bastos y el consultante. Comenzamos entonces con la primera línea sobre los pensamientos concretos de esa persona hacia ti. Muchos celos, alguien siente celos de ti, alguien siente mucho temor de perderte, Tauro. Una persona que definitivamente dice: yo no me imagino, no proyecto mi vida sin Tauro. Tauro ha sido lo mejor que me ha pasado y de verdad que no me gustaría que otra persona ocupe mi lugar en su corazón. Eso es lo que está pensando. Miren que aquí sales tú, Tauro. Los pensamientos fijos, los pensamientos concretos de esta persona están contigo y para ti. La carta del astro también es una carta buenísima porque me habla acerca de resurgimiento. Siento mucha energía de renovación en el ambiente y en todo esto. Y me habla acerca de resurgimiento, de una persona que vuelve para conquistarte, una persona que tiene esperanza. También es alguien que tiene mucho optimismo y a quien en este momento le está llegando mucha claridad sobre lo que quiere y siente por Tauro. Entonces me encanta porque uno necesita sí o sí estar con alguien que se sienta afortunado de que uno esté en su vida. Este 5 de copas invertido, aunque esté invertido, créanme que significa algo buenísimo y me dice que va a haber un encuentro muy feliz. Se aproxima a un encuentro con esta personita especial. Y me dice que la química, la conexión entre ustedes dos es una química que es muy difícil de que desaparezca o de que se apague. Es muy difícil realmente que se pueda, como, no sé cómo decirles, que se pueda extinguir. Aquí me habla acerca de que además de afinidad, además de tener muchas cosas en común, ustedes son una pareja que también se caracteriza por el hecho de que hay sentimientos buenos hacia ustedes. Me dice la carta de
perdón, de la sota de copas, que es alguien que te percibe como un amor muy leal. O sea, la lealtad que tiene Tauro, no, o sea, como te digo, él no desconfía de ti, él desconfía de los demás. Especialmente desconfía de alguien que está en tu pasado. A veces como que le da miedo de que pueda regresar esa persona, de que tú puedas volver a tener o a sentir algo con esta persona. Entonces, nada, ¿qué se viene para esta relación como tal? Eso es lo que piensa esta persona. ¿Qué se viene para esta relación? La carta del sol me dice por un lado que hay verdades que van a empezar a salir a la luz. Esto es bueno, es positivo porque son verdades que le convienen a esta relación, son verdades que eran necesarias que salieran a flote para que todo como que fluyera entre ustedes dos. También la carta del sol me habla de un nuevo amanecer, de un resurgimiento, el mismo que me habla acá el astro. Entonces es bueno, es positivo, dice que viene una etapa de felicidad, de alegría, de mucha conexión, una etapa en la cual hay una reputación que estaba siendo afectada y ahora precisamente se empieza a aclarar toda esta situación. Sí, definitivamente esto va a ser el resultado del esfuerzo de cambio, esto va a ser el resultado de mejorar la comunicación y de una conversación muy importante. Definitivamente aquí el 2 me dice que se aproxima este encuentro, un encuentro feliz, un encuentro bueno, un encuentro que les sirve. Si aún están juntos, si no han peleado, me dice que va a haber como una salida, una invitación en la cual habrá esta conversación y muchas cosas se van a poder aclarar con esta personita especial que tienes en tu mente. La carta del 7, por su parte, me habla acerca de nuevos planes que vienen a futuro con esta persona. Nuevos planes que se acerca porque el amor entre ustedes dos pues no puede morir, no va a morir y creo que es bonito y es algo muy conveniente para ustedes como pareja. Entonces no quiero que te sientas mal, no quiero que pienses que no hay posibilidad porque me dice aquí la carta del consultante, que en este caso eres tú, que te sientes sin fuerza, que te sientes sin esperanza, que sientes que no vas a poder como con lo difícil o los problemas que has estado pasando en la relación, pero yo realmente sí le veo futuro. Si no te has suscrito es el momento perfecto para hacerlo. Vamos a seguir leyendo, pero leyendo con el tarot egipcio, que es otro de los tarot que me encanta. La carta de la infidelidad y la carta del arte y la carta de la inversión. Me dice que hay una persona que definitivamente está buscando a tu personita especial. Hay alguien que está allí pullando, trabajando, gotica a gotica, viendo realmente si puede lograr o no a alguien. Pero aquí hay lealtad, aquí hay resurgimiento, aquí hay afinidad entre ustedes dos. No, definitivamente con esta otra persona no se harán las cosas porque la conexión y el nuevo amanecer y el nuevo comienzo es contigo, pero sí hay alguien más allí detrás de esta conexión especial que tú tienes con alguien. Entonces quiero que lo tengas muy presente, muy en mente, porque probablemente o te estés enterando o te vayas a enterar de que alguien está detrás de tu persona especial, pero no le conviene. Bueno, los ángeles por su parte te dice iniciarás un nuevo ciclo. Tienes el sol aquí, tienes el sol en los egipcios. Tienes una carta que te dice que vas a iniciar un nuevo ciclo. De verdad que esta relación, si están juntos, va a arrancar de otra manera y si están separados va a haber ese encuentro, va a haber esa reunión feliz y las cosas van a ser muy diferentes, pero necesitan sacar verdades a la luz. Bueno, esta ha sido la lectura para los que tienen una conexión especial de amor con alguien. Vamos a continuar con los solteros. Quédense hasta el final para que sepan los requisitos y cómo ganar tus lecturas. Bueno, y así apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Continuamos y me dice que hay una persona en tu trabajo que probablemente quiera tener algo contigo o te vaya a buscar. Pero siento que esta persona no te conviene esta relación. Es alguien que podrías estar conociendo, como te dije, a través del trabajo, a través de los estudios. Y es alguien que la verdad tiene cierto interés económico netamente en Tauro. Entonces mucho cuidado con esto porque no veo que sea una relación que le vaya a aportar espiritualmente a Tauro. No veo que sea una relación en la cual digamos que hayan sentimientos, en la cual vaya a haber como conexión, feeling entre ustedes. Veamos después de esta relación que sigue. Me dice que
Es una persona totalmente inmadura, una persona que es muy ambiciosa. Y es una persona que podría incluso legalmente al final de la relación, si te metes con él o con ella, hacerte daño a nivel legal por cuestiones de dinero o por interés económico. No, no te conviene, tienes que tomar distancia de alguien que estás o que vas a conocer a través del trabajo. Para el plano de lo económico, en general para todos los Tauro, viene un giro de 180 grados, la rueda de la fortuna para ustedes, que los bendice en este momento, que les dice tranquilos porque absolutamente todo va a estar bien. Éxito en cualquier empresa, me dice llega un cambio. Y también me habla acerca de amistades sólidas que estás construyendo en tu plano laboral y que serán clave. La carta del 10 me dice que hay un dinero relacionado con la familia o una situación económica relacionada con la familia que tiene una solución favorable a tu favor, Tauro. Entonces, pues nada, veamos qué nos dice el tarot egipcio, la carta del aprendizaje y el número 65 te dice que apeles a las experiencias respecto a la inversión del dinero para poder llegar a estos triunfos, a estas metas. Tú ya sabes qué cosas te han funcionado en el pasado y es momento de volver a ponerlas en práctica. Para ti que llegaste hasta aquí, agradecerte porque hiciste parte de Alimentar, un refugio de animalitos rescatados. Te cuento que ahora hay 3 formas de ganar y que para ganar tienes que cumplir los 3 requisitos. Para que digo después de estas formas. Las 3 formas son: primero, estar en los en vivo donde respondo preguntas gratis. Segundo, la lectura personalizada que que doy los días viernes. Y tercero, el sábado vamos a responder 50 comentarios de 50 suscriptores que hayan dejado sus preguntas en los comentarios durante la semana y contarles que de esta manera pues los días sábados las respondemos. Para ello deben cumplir los 3 requisitos, que son los siguientes: estar suscritos al canal y haber activado la campanita. Segundo, darle like al video. Y tercero, escribir en los comentarios su pregunta y la palabra clave, o si solo quieren la lectura, su pregunta. Si van a preguntar por el amor y por personas, por favor dejen el signo de las personas. Bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón.